Shalom Israel, mi nombre es Romaya Ben Israel y a mi derecha. Yeshaya ben Israel. Y el tema de hoy va a ser el bautismo. ¿Y qué dice la Biblia realmente de acuerdo al bautismo? Vamos a comenzar en la escritura de Mateo, capítulo 3, versículo 1. El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, Isaías escribió sobre Juan el Bautista. Vamos a leer qué exactamente fue lo que él escribió sobre él. En Isaías 40, versículo 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Eso fue profetizado por Isaías en el capítulo 40. Ok, vamos a seguir en Mateo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Entonces Juan el Bautista tenía ropa hecha de cabello de camello y también tenía un cinto de cuero. Es como una correa para ¿cómo se dice? Aguantar el vestido. Aguantar la vestimenta de él. Sigue, hermano. Y su comida era langostas y miel silvestre. Cuando la Biblia dice langosta aquí, no se está hablando de la langosta marisco, sino de otra langosta. Vamos a ir al diccionario de la lengua española para entender de qué se está hablando la Biblia cuando dice langosta. Langosta, insecto herbívoro saltador. La langosta que Juan el Bautista estaba comiendo era un insecto, no era la langosta que está en el mar, que camina abajo del mar. Porque de acuerdo a lo que dice la escritura en Levítico 11, ese es un animal que no se puede comer, que es prohibido por nuestro Señor el comer eso. ¿Entiendes? Sí, hermano. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Básicamente, casi toda la gente de esa área le salía a Juan el Bautista para oír de qué él estaba predicando. Sigue. Y toda la provincia del alrededor de Jordán, y irán bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Para la gente estar confesando su pecado, Juan el Bautista estaba predicando la ley, porque esa era la única manera que ellos iban a saber cuáles leyes estaban rompiendo para confesarlo. ¿Entiendes? Pero más tarde en la clase explicaré Definitivamente. más definitivamente de qué se está tratando ahí. Sigue. El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan el Bautista le dijo a los fariseos y a los saduceos que generación de víboras. El llamar a una persona víbora no es algo bueno de decirle a alguien. ¿Entiendes? Él lo estaba insultando, porque el trabajo de los fariseos y de los saduceos era enseñarle a la gente la ley, y no lo estaban haciendo apropiadamente. Enseñaban a la ley y ellos mismos no lo guardaban. Entonces el ejemplo que veía la gente era hipocresía. Entonces por eso no hacían la ley. Por eso Juan el Bautista tuvo que ser enviado, profetizado de que él iba a venir para predicarle la ley a la gente, para que puedan ser bautizados y confesar sus pecados. Por eso le habla de esa manera Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos. Sigue. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista, hablándole a los fariseos, le dice a ellos: haz pues frutos dignos de arrepentimiento.
¿Qué son esos frutos? Para entender los frutos dignos para arrepentimiento, primero vamos a ir para Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. El primer fruto que los fariseos y los saduceos y toda la gente realmente de Israel debían estar trayendo adelante, primero se menciona el amor. Vamos a entender primero qué significa amor, porque las iglesias cristianas han contorsionado qué es el significado de amor. Vamos para 2 de Juan, versículo 6. Segundo libro de Juan, versículo 6. Y este es amor. La Biblia nos va a explicar qué es el amor, para que no, porque la razón por eso es, si tú coges un diccionario hoy en día, hay 40,000 diferentes definiciones de qué significa el amor. Si tú coges dos diferentes diccionarios, te van a decir dos diferentes cosas. La Biblia se explica ella misma. No hay necesidad de ir para otros libros. Entonces, léelo de nuevo, hermano. Y este es el amor, Sí. que andemos según sus mandamientos. El amor de Dios, el amor a tu hermano, el amor al prójimo, es que andes en los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero ¿cuáles mandamientos? Sigue. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Desde el principio no está hablando del libro de Mateo. Desde el principio se está hablando del libro de Génesis, porque ahí es que comienza el principio. El principio de todo es en Génesis. Nosotros tenemos que seguir todas las leyes que nos han sido dadas por Dios, desde Génesis a Revelaciones, no solamente lo que dijo Jesús. ¿Entiendes? Eso es lo que significa el amor, que guardemos todos los mandamientos de Dios. Vamos a volver a Galatas 5, versículo 22 de nuevo. Galatas, el libro de Galatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor significa guardar las leyes de Dios, las leyes que nos han sido dadas desde el principio. Sí. Gozo. Porque nosotros debemos tener gozo en guardar las leyes de Dios. Sí. Paz. Porque Dios nos llamó para estar en paz, no para estar peleando o discutiendo con la gente. Sí. Paciencia. Eso es muy importante. Eso es algo que debemos tener en este camino de vida. La paciencia es muy importante. Sigue. Benignidad. Benignidad. Sigue. Bondad. Sigue. Fe. Fe es importante también. Tenemos que tener fe que lo que está escrito en esta Biblia